Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Bueno, Dios les bendiga a todos los hermanos que se están conectando. Bienvenidos a esta transmisión. Hoy día lunes, el segundo día de la semana. Lunes 6 de julio. El tiempo está volando. Amén. Está transcurriendo demasiado rápido. Bueno, así es. Esperando la gloriosa mañana, dice la Escritura. De Hermana Luz Valencia, Dios le bendiga. Bienvenida. Bienvenida a esta transmisión en esta semana. Amén, hermana Luz Estela. Damos gracias a Dios por hermano Ángel Ventura. Dios le bendiga por todo lo que Él nos da. Hermana Elsie, Dios le bendiga. Buenos días. Amén. A la cita con el Señor en la madrugada para llenarnos de Dios. Hermano Marco Torres, Marisol y Cáceres, Dios le bendiga. Buenos días. Amén. ¡Qué bendición! Ya vamos a iniciar. El tema de hoy va a estar muy bueno por la gracia del Señor, que esperamos que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Amén. Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Alabanzas a Jesús. Susi Archila, Dios le bendiga. Buenos días. Buenos días, buenos días a todos, a todos. Aprovechemos el tiempo. Susana Barrios desde Argentina, Dios le bendiga. María Angélica Pérez, Dios le bendiga. Me alegro en saludarla. Saludos, hermanito Jesús, hermana María. Que el Señor les bendiga. Qué bendición. Edgar Enrique Vergara Cigüeña, Dios le bendiga. Danis Milet Sarmiento, Dios le bendiga. Bienvenidos. Welcome back. I welcome to everyone. Hermana Carmen Cristancho, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Pongámonos, preparémonos porque el Señor tiene una bendición grande hoy en esta mañana. Por la gracia de Dios, by God's grace. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Bueno, les recomiendo que Nancy Arias, Dios le bendiga. Felicitaciones porque presentó a su hermosa bebé. Me alegro, por ahí vi la foto, hermana Nancy. Que el Señor le bendiga. Amén, bendiga a esa bebé siempre. Qué bendición. Saludo también a todos los... sí, yo sé, hermanita Carmen. Hermanita Carmen Cristancho, yo sé, y estuve orando por ella. Que el Señor la ayude y se haga la voluntad de Dios y la respalde. Amén. De todas maneras, el video queda y ella lo puede ver en la noche cuando regrese. Armando Abundés, Dios le bendiga. Amén. Mauro Saldúa, Dios le bendiga, amado hermano, amigo. Bendito sea el Señor. We praise the name of the Lord Jesus. Amén. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en esta transmisión. Carreras de Jehová Noriega, Dios le bendiga. Amén. Gracias. Yo soy la hermana María Isabel desde Tulsa, Oklahoma. Hermana María Isabel, Dios le bendiga. Silvia Herrera, Dios le bendiga. Amén. Entonces, amados hermanos, vamos a empezar ya porque el tema está candente y queremos darle paso a la palabra de Dios. Amén. Queremos que hoy Dios nos bendiga. May the Lord bless us today, in this day, in this morning. We praise the name of the Lord Jesus. Aleluya. Es bonito levantarse uno bajo la presencia de Dios y buscarle a Él y llenarse uno de su presencia. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a orar y vamos a presentar la palabra de Dios. Le pido que distribuyan el material, el video. Vamos al libro de Génesis, amén, Génesis 9. Déjame leer el verso, hoy es el verso 18. Verso 18, aquí estamos, listo. Alabanzas a Jesús. Bueno, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero primero hagamos la oración. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de venir a tu presencia para glorificarte, para honrarte, para darte gracias, Señor. Qué bueno, qué privilegio que tú nos das de levantarnos en esta mañana, en esta nueva semana, Señor, para glorificarte, para honrarte. Y queremos hoy darte toda la gloria y toda la honra. Queremos agradecerte por la vida, las nuevas oportunidades que empiezan hoy, Señor, y en esta semana. Sé que tú nos vas a ayudar por tu gracia.
Encomendamos nuestras vidas, Señor, sabiendo que tú, Señor, nos vas a ayudar. Tu palabra dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Encomendamos esta semana de transmisiones, esta semana de labores, de estudio, de trabajo, a todos los que están, Señor, conectados y a los que no están. Te pedimos tu bendición, tu gracia. Te pedimos que nos hables en tu palabra. Padre, háblanos, ministranos, enséñanos, guíanos a toda verdad. En el nombre de Jesús, reprendo los poderes del enemigo, echa fuera, fuera en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Bendigo tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, echa fuera toda opresión diabólica, fuera en el nombre de Jesús. Mil gracias, Señor. Amén. Okay, let us open the Bible. Abramos la Biblia en the book of Genesis, libro de Génesis. Por favor, yo le voy a compartir la pantalla para que ustedes vean. Amén. Estamos contentos, hermanos. Dice la escritura, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió vino y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem, Jafet, tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió nuestro segundo Adán, Noé. Gloria sea el Señor. Qué bendición, que sea el Señor bendiciéndonos en esta hora y dándonos de su palabra, porque a eso hemos venido, estamos en la presencia del Señor. Gonzalo Mantilla, Dios le bendiga, amén. El Sanabad, Dios le bendiga. Jorge Díaz, Dios le bendiga, amén. Y todos los que se están conectando en Facebook, Dios le bendiga. Entonces, compartan el link de Facebook en los grupos, por favor, para que otros también reciban bendición. Alabanzas al Señor. Bueno, hoy vamos a hablar sobre, este tema se podría llamar el origen de la maldición postdiluviana, el pecado de Noé. Amén. Cualquiera de esos dos títulos se podría mencionar. Sabemos que Noé nació en el año, Adán murió a los 930 años. En el año 930, estamos hablando 26 años después, nació Noé, 26 años después de la muerte de Adán. O sea, en el año 1056 después de la creación de Adán. Y el diluvio ocurrió en el año 1656. O sea, 600 años después. Amén. Y Noé vivió pues 350 años más. Eso lo dice, ya lo acabamos de leer, Génesis capítulo 9, verso 28. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Este pasaje que hemos leído, estos textos bíblicos, Génesis capítulo 9, del 18 al 27, nos muestra algunos aspectos que rodearon la maldición después del diluvio. Primero, ese es el primer punto que vamos a hablar, la identificación del padre de la maldición en la tierra nueva, Génesis 9, del 18 al 19. Segundo punto que voy a hablar es la ocasión que originó esa maldición, Génesis 9, del 20 al 22. Tercer punto que voy a hablar es la acción que evitó la maldición y trajo la bendición y la exaltación, Génesis 9:23. Por último, la maldición, bendición y exaltación pronunciada, Génesis 9, del 24 al 27. Esos son los
puntos que vamos a hablar en esta mañana con ayuda del Señor. Amén. Primero hablemos la identificación del padre de la maldición en la tierra nueva. Vamos a leer el verso 18 y 19 de Génesis. Vamos a compartir pantalla. Y dice: los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de todos ellos fue llena la tierra. Bendito sea el Señor. Entonces alabamos al Señor. Estos dos versos que hemos acabado de leer, Génesis 9, del 18 al 19, son versos conectores entre el reporte del mundo antediluviano y el mundo postdiluviano. El reporte del mundo antediluviano termina diciendo, verso 18, y los hijos de Noé que salieron del arca, amén, fueron Sem, Cam y Jafet. La expresión salieron del arca y la repetición de la mención de sus nombres, porque se menciona primero en Génesis 5:32, Génesis 6:10, Génesis 7:3. Indica la supervivencia después del juicio, indica que lo que Dios prometió se cumplió, que Dios es fiel. Salieron del arca, fueron los sobrevivientes que salieron del arca. Ese es el reporte, el último reporte del mundo antediluviano. Termina el mundo antediluviano con esa expresión: salieron del arca, Sem, Cam, Jafet, obviamente sus esposas. Ahora el reporte del nuevo mundo, que es el mundo postdiluviano, comienza en el verso 18, parte B. Y Cam es el padre de Canaán. Verso 19. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Bendito sea el Señor. Esa es la división, el paralelo, el contraste que hay. Mundo antediluviano, mundo postdiluviano. Amén. Postdiluviano, Canaán, y estos son los tres hijos de los cuales fue llena la tierra. Este verso también es una anticipación de la lista de las naciones del capítulo 10, porque el capítulo 10 es una descripción de todas las tribus, de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y de todos los descendientes que fueron las naciones que poblaron la tierra. O sea que de los tres hijos de Noé nacieron las diferentes naciones registradas en el capítulo 10. Génesis 10:32 termina diciendo: estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Génesis 10:32. O sea que toda la humanidad en todos los tiempos venimos de estos tres hijos de Noé. ¿Cuántos alabamos al Señor? En este reporte de Sem, Cam y Jafet se registra Sem, Cam y Jafet como las cabezas de las naciones que menciona. Amén. Y Cam es el padre de Canaán. El texto lo dice en el verso 18, la parte final. Y Cam es el padre de Canaán. Amén. Ya está usando un término de identificación personal, pero también un término de identificación de nación, como nación. Eso lo dice la Escritura. Ese estilo literario que usa Moisés lo aplica también cuando Rebeca está embarazada de Isaac y no sabe qué es lo que tiene dentro. Consulta a Dios, va a donde el médico de médicos, y el médico le hace una escanografía una ecografía, y no le descubre, le dice a Rebeca: lo que hay ahí son gemelos, y dice que son gemelos, y esos gemelos es Esaú y Jacob. Pero el Señor habla de ellos y dice: ellos son dos naciones, hay en tu vientre. Amén. El mayor servirá al menor. Bendito sea el Señor. Qué bendición, Dios los elige. Cuando alabamos al Señor. De hecho, Romanos 9, Pablo usa esa misma similitud. Amén. Pero no vamos a extendernos porque el tema está un poquito extenso. Estamos cavando y cavando, encontrando riquezas espirituales a través de las Escrituras. Cam es el padre de Canaán. Está hablando de como hijo y como nación. Amén. Cam fue el cuarto hijo de Canaán, fue el cuarto hijo de Cam, el hijo menor. En Génesis 16 dice la Escritura: los hijos de Cam fueron Cus, de donde nació Nimrod, que mañana, si Dios lo permite, vamos a hablar acerca del primer poderoso en la tierra, o el miércoles. Misraim, Fut y Canaán, los cuatro hijos de Cam. Génesis 16.
El autor identifica a Canaán como el objeto de la maldición pronunciada por Noé. Génesis 9:25, me les adelanto, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Por eso lo identifica en el verso 18, y Cam es el padre de Canaán, bendito, porque sobre Canaán vino la maldición después del diluvio. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Compartan el link, por favor. Amén. Para que otros también sean bendecidos. En la dispersión de los hombres por toda la tierra, Canaán y sus hijos se fueron para la tierra que más tarde sería la tierra de Palestina, la tierra que Dios le prometió a Abraham en Génesis 15, del 13 al 16, Génesis 17, 8. La tierra en que el padre de Abraham, Taré, amén, que era descendencia de Sem, quería vivir con su familia. Génesis 11:31 dice: y tomó Taré a Abraham, su hijo, a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Amén. Taré tomó a su familia, iba para Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Amén. Pero ese plan lo continuó Abraham, bendito sea el Señor. La mención de Canaán, y Cam es el padre de Canaán, amén, también prepara a usted y a mí, amado hermano, y a todos los pastores y a todos los que leemos la Biblia, para introducirnos en el siguiente reporte, el capítulo 10, en el mismo capítulo, para identificarlo como el padre de la maldición en la tierra después del diluvio, demostrando así la evidencia por la cual Dios le entregó a Israel esa tierra. Amén. El autor, que es Moisés, que está en el desierto entre el año 1400 y 1440 antes de Cristo, centra su atención en este reporte postdiluviano, en el origen de Canaán. Y la razón es obvia: Moisés estaba escribiendo en el desierto porque iba viajando a la tierra prometida para tomarla, para Canaán, y les está dando una justificación de la razón por la cual Dios le entregó la tierra de Canaán a Israel, porque ellos ya estaban maldecidos por Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y esa maldición se originó en lo que vamos a mencionar ahora. La ocasión que originó la maldición. Génesis 9, 20 y 22. Vamos a compartir pantalla para que ustedes puedan analizar el texto bíblico. Amén. Vamos al verso 20 hasta el 22. Después comenzó Noé a labrar. Esta es la ocasión la que originó la maldición. Amén. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Amén. Esa fue la ocasión que ocasionó. Ya después seguimos leyendo. Bendito sea el Señor. Amén. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Esa fue la ocasión. O sea que para el tiempo que cuando ocurrió este evento, ya los hijos de Noé habían tenido a sus hijos. Génesis 10 lo dice. La evidencia es que en Génesis 18, 9:18, se menciona a Canaán, hijo de Cam. O sea, ya habían nacido. Ya habían nacido los hijos de Cam, ya habían nacido los hijos de Jafet, ya habían nacido los hijos de Cam, Sem y Jafet. Todos los hijos. De hecho, ya estaban grandes. Canaán ya estaba grande, ya era un adulto. No era un bebé, no era un niño. Amén. Lo que pasa es que la Biblia omite los tiempos. De un versículo a otro pueden haber 30, 50, hasta 100 años. Amén. Bendito sea el Señor. Y eso se llama estilo anacronológico. O sea, significa sin tiempo, sin cronología. ¿Cuántos alabamos al Señor? La ocasión que originó la maldición comienza con la siembra de algo que se cultivaba en el mundo antediluviano. O sea, la Escritura dice: no traigáis a memoria las cosas del pasado.
Esas nos pueden ocasionar daño. Mire, eso le ocasionó un daño a nuestro amado hermano Noé. Alabamos al Señor. La ocasión que originó esto fue por eso. Dice la escritura, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Amén. Noé era labrador como su padre. De hecho, Lamec cuando nació su hijo, él dijo, ay, mire, este nos va a ayudar a aliviar la tierra. Dice, llamó su nombre Noé, Génesis 5:29, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Dice, nuestras obras, nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Este nos aliviará de nuestras obras. O sea que Lamec era también labrador de la tierra, como lo fue Adán, como lo fue Caín. Amén. Como lo es Dios también, bendito sea el Señor. Génesis 2:15, Adán fue labrador de la tierra. O sea que la palabra comenzó, amén, después comenzó Noé a labrar la tierra, no debe ser interpretada en función de tiempo, porque ya Noé era labrador de tierra, amén, era labrador de la tierra, así como lo fue Lamec, su padre. Recuerdo Génesis 5:29, llamó su nombre y nos decía, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. O sea, ellos eran labradores. Lamec le enseñó a su hijo a labrar la tierra a Noé. Y cuando la Biblia dice después comenzó Noé a labrar la tierra, no quiere decir que esa palabra comenzó, en hebreo es halal, no debe ser interpretada en función de tiempo, más bien de intención o ambición, en este caso, de iniciar una acción mala, pecaminosa. El término halal hace eco a otros 5 inicios del pecado registrados en Génesis, como por ejemplo el pecado del mundo antediluviano, porque ellos comenzaron también a multiplicarse. Amén. Y la intención de multiplicarse, la descendencia de Caín, era para buscar hijas hermosas para seducir a los hijos de Dios. Génesis 6:1-2 dice, aconteció que cuando comenzaron halal los hombres a multiplicarse sobre la tierra, o sea, hablaron que empezaron a multiplicar con un halal. Comenzaron es cuando hay un plan, una ambición pecaminosa, malvada. Ese verbo comenzar, halal en hebreo, indica el inicio de una intención mala. En Génesis 6:1-2 dice, aconteció cuando comenzaron, o sea, iniciaron con un propósito malo los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. ¿Y cuál era el propósito? Que les nacieran hijas. Tengan hijos hasta que salgan niñas bonitas, y luego que los hijos de Dios fueran seducidos por las hijas de los hombres. Es el mismo mensaje de Balaam, la doctrina de Balaam que le enseñó a Balac para que buscara las mujeres más bonitas de Moab y las madianitas, para que los hijos de Dios de Israel se fueran con ellas a fornicar. Y eso ocurrió también en Génesis 6:1-2. Esa doctrina es diabólica, viene del mismo diablo. Todos alabamos al Señor. Amén. Así es que usted, joven, no se enamore de una inconversa, porque es una doctrina diabólica. Cásase con una mujer de Dios. De hecho, la otra semana, voy a tener un matrimonio por la gracia del Señor, de unos hijos espirituales. Amén. Me gozo por eso. Hoy me dieron la noticia y Dios los bendiga desde ya. Estoy contento por eso. Ya va a haber matrimonio en estos días. Me alegro por eso. ¿Cuánto alabamos al Señor? Amén. Alabanzas a Jesús. La ocasión que originó esto es cuando comienza a sembrar algo que pasó, que sembraban en el mundo antediluviano. Dice, después comenzó Noé a labrar la tierra. ¿Sabe? Esa palabra comenzar, halal, no debe ser interpretada en función de tiempo, porque ya Noé era labrador. No es que hasta ahora estaba empezando a labrar, sino con una intención mala. ¿Cuál era la intención? Así como la intención donde dice en Génesis 6:1-2, comenzaron los hombres a multiplicarse, buscando mujeres para que sedujeran a los hijos de Dios. O la intención mala de Nimrod, que eso de pronto lo vamos a ver mañana, de crecer y volverse el primer tirano postdiluviano. Génesis 18 dice, Cus engendró a Nimrod, quien comenzó o llegó a ser el primer poderoso en la tierra. La palabra llegó o comenzó es halal.
amén, buscando la intención de ser engrandecido, la intención mala de engrandecerse. También en Génesis 11:6 está la palabra halal, verbo, la intención mala de los hombres de desobedecer al mandamiento de Dios de dispersarse y llenar la tierra. Génesis 11:6, dijo Jehová aquí que el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje, amén, y bajo la dirección de Nimrod, por supuesto, lo vamos a hablar mañana y el jueves, dice, han comenzado halal la obra y nada los hará desistir. Comenzar la obra es a edificar una torre, la torre de Babel, de eso lo vamos a hablar después. El término halal indica que Noé comenzó a labrar la tierra y a plantar una viña con la idea, la perversa idea de hacer fermentar las uvas y tomar licor, como lo hizo el mundo antidiluviano. Mateo 24:38, el Señor dijo, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, o sea que esta es la primera vez que se menciona en el texto bíblico vino, licor, pero el Señor hizo una alusión al mundo antediluviano, Mateo 24:38, que ellos ya comían y bebían. Y dijimos nosotros que podría haber sido también beber sangre o carne, o comer carne con sangre, amén, pero también en un lenguaje implícito también se interpreta como beber licor. ¿Cuántos alabamos al Señor? O sea que cuando él empieza a plantar, a labrar la tierra, a plantar una viña, era buscando ese objetivo. Comenzó a hacer algo, un plan que se hacía en el pasado. La ocasión que originó esta maldición comienza con una práctica antediluviana, la embriaguez. Y dice la Biblia, Génesis 9:21, que Noé, después de que planta la viña, espera que crezca, hace que fermenta el jugo de la uva, bebe del vino, se embriaga, dice la Escritura. Alabanzas al Señor. O sea que el pecado de Noé no fue cultivar una viña, los viñedos fueron creados por Dios. El pecado fue su intencionalidad de cultivar un viñedo para exprimir la uva, hacerla fermentar. Amén. Y luego bebérsela, pero obvio, eso tiene un tiempo. No es que cultivó y una vez la uva, la exprimió, la tomó. Ese jugo no embriaga. Tenía que pisar la uva, esperar que se fermentara. La fermentación comienza muy pronto, a menudo el primer día, 6 horas después de extraer el jugo. Pero hay otra, es la fermentación primaria, que termina inclusive hasta en una semana. La fermentación secundaria tarda unos 40 días. En esta etapa se considera el fruto del jugo de la uva como un vino añejo después de 40 días. Y embriaga. Noé buscó que la uva se fermentara. Amén. Ayer yo mencioné los 2 tipos de licores que hay en la Biblia. Quise predicarlo, el Espíritu me dirigió, amén, por sus motivos, y yo también tenía mis motivos, amén. Y un motivo es para que usted entendiera que el licor, el jugo de la uva es una cosa, porque en el Cántico de Moisés hay una distinción entre el vino que aprueba Dios, el cual Dios dio a su pueblo, Deuteronomio 32:14 lo dice, y el vino de las naciones enemigas de Israel, que es comparado con el vino de Sodoma y de Gomorra, Génesis 32, del 31 al 33. Yo ayer lo prediqué, cualquier cosa, vean el video de la predicación de ayer, de escuela dominical. O sea que el vino que aprueba Dios es descrito así, Deuteronomio 32:14, y de la sangre de la uva bebiste vino. O sea, si Noé hubiese tenido la intención de tomar jugo de la uva, que es la sangre de la uva, simplemente lo toma y lo planta la viña, tiene el fruto, lo exprime y se lo toma y no embriaga. Pero Noé iba con la intención de buscar la fermentación secundaria, que sería unos 40 días para tener un vino añejo. Amén. Pero el vino fresco, el vino nuevo, que fue el que hizo el Señor el milagro en las bodas de Canaán, se toma inmediatamente. Amén. Pero 40 días después es fermentado, tiene mucho licor, embriaga. Amén. Jesús aprobó y fomentó y tomó fue el fruto de la uva, de la sangre de la uva bebiste vino, dice Deuteronomio 32:14. En su última cena Jesús definió esta clase de vino como el fruto de la vid, Mateo 26:29, perdón. Ese mismo jugo de la uva o fruto de la vid se beberá en el reino de los cielos. El Señor lo dijo en Mateo 26:29, amén. Y obviamente arriba en el cielo, si todos los cristianos, los redimidos, vamos a beber jugo de la uva, hermano, allá hay viñedos en el cielo.
Pero si interpretamos que Jesús tomó vino con alcohol, entonces imagínense, esos dispensarios de vino con licor en el cielo, imposible. Millones, porque van a ser millones los que van a tomar. No, Dios no guarda esos, ¿cómo es que se llaman? Esas garráfagas de ron viejo de caña, de calda, etcétera. Aleluya. Porque arriba en el cielo no hay ninguna cosa inmunda, dice Apocalipsis 21:27. Por lo tanto, el vino que el Señor va a servir en el cielo y se va a tomar nuevamente con la iglesia, con nosotros, será el fruto de la vid, jugo de uva no fermentado. Lucas 12:37. Amén. Es el mismo vino que el Señor hizo milagrosamente en la boda de Canaán, el vino bueno. Amén. El otro vino descrito por Moisés en su cántico es el fermentado, que produce embriaguez. Deuteronomio 32, del 31 al 33, dice, porque la roca de ellos no es como nuestras rocas, los enemigos de Dios, dice el verso 32, porque los enemigos de Dios, de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra, las uvas que ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpiente en su vino y ponzoña cruel de aspia. Recuerde que uno de los hijos de Cam era Canaán, y Canaán se extendió en ese territorio donde inclusive abarcaba Sodoma y Gomorra, y de allá se cultivaba ese vino que era fermentado y se embriagaba. Por eso al poner a fermentar el jugo de la uva, lo que hizo Noé fue crear licor, amén, y este vino se convirtió en veneno de serpiente, en ponzoña cruel de áspides, dice la Biblia. Y al beberlo, Noé sintió el efecto del licor como un calor intenso en su cuerpo, y sintió el efecto de la embriaguez que se manifestó en la pérdida de su sobriedad, de su vergüenza. Por eso fácilmente se quitó la ropa y se la quitó en la parte de afuera, y él entró, amén, desnudo a la tienda. Biblia de las Américas dice en Génesis 9:21, y bebió del vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. ¿Por qué dice que dejó afuera? Porque cuando Cam y Jafet fueron a cubrirlo, ellos entraron ya con los vestidos que estaban tirados afuera. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces esos detalles hay que tenerlos en cuenta. O sea que la reacción de Cam ante la caída de su padre no fue una reacción, porque Cam es el que registra y que lo vio y le dice a Sem y a Jafet que su padre está desnudo. Pero la reacción de Cam al ver la caída de su padre, al verlo desnudo, al verlo borracho, para allá y para acá dentro de la tienda, no fue una reacción que reflejaba la semejanza o el carácter de Dios. Leemos el verso 22, dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. La pregunta que surge es, ¿por qué fue Cam el que vio la desnudez de su padre? ¿Se embriagó solo Noé? ¿Estaba Cam en la tienda con él? ¿O estaba Canaán, el nieto de Noé, con él en la tienda? ¿O estaban los tres? ¿O solo bebió Noé? No lo sabemos. Son preguntas que surgen. Amén. Lo cierto es que el texto dice que él estaba en medio de su tienda. O sea, el lugar más privado. Amén. Otros dicen que la expresión, porque Génesis 9:22 dice, y Cam vio la desnudez de su padre, tiene que esa expresión vio la desnudez tiene una relación con un acto sexual, como lo expresa Levítico 18, no descubrirás la desnudez de tu padre, de tu madre, de tu hermano, de tu hermana, la hija de tu padre, la hija de tu madre, la mujer de tu padre, la mujer de tu hijo, etc. Porque es abominación delante de Jehová descubrir la desnudez. Y se refiere a entrar en el cuarto, ver la desnudez y tener intimidad sexual. Amén. Entonces por eso algunos intérpretes del texto dicen que el pecado de Cam, que lo describe Moisés como vio la desnudez, citando Levítico 18, dice que fue que Cam tuvo un acto homosexual o pecado sodomita con su propio padre, teniendo un acto que Levítico 18. Que por eso fue lo que causó la maldición, según ellos. Pero no podemos especular eso. Aunque algunos, yo menciono esa interpretación para que ustedes la tengan en cuenta, para cuando la oigan de un predicador, no la crean. Amén.
¿Por qué? Porque expertos en el hebreo, por ejemplo como Casuto, el gran comentarista judío del hebreo, Casuto, un doctor en teología hebrea, un experto, él escribió y dijo: el Antiguo Testamento modera este pecado en un lenguaje cauteloso. Dice: se embriagó y se deshonró al quitarse la ropa. Cualquier otra cosa es pura especulación. No necesitamos tomar la inmodestia de Noé y convertirla en un acto de fornicación. Amén. Entonces no podemos avalar ese punto de vista de que Cam tuvo un acto sexual con su padre Noé. Amén. Otra forma de analizar el pecado de Cam es este: dice que vio la desnudez de su padre. La condición de Noé fue la misma condición de Adán. Adán fue bendecido por Dios, como lo fue Noé. Recibieron la misma orden de multiplicarse y enseñorearse de los animales. Ambos, Adán y Noé, eran labradores de la tierra, y ambos pecaron, y ambos quedaron desnudos después de pecar, de acuerdo a Génesis 3:7. Amén. Y Génesis acá 9:22. Y Canaán 21. Y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda Noé. Tanto Adán como Noé quedaron desnudos después de haber pecado contra Dios. Amén. Tiene la misma relación. Bendito sea el Señor. Ambos quedaron desnudos después de pecar. Sem, Cam y Jafet sabían esta historia. Sabían que Noé era el segundo Adán. Amén. El que Dios le había encargado la tierra para multiplicarla. Cam sabía que ante la desnudez de Adán y Eva, Dios no hizo burla de su caída, llamando a los animales, llamando a los ángeles para que vieran la desgracia de Adán y Eva. Por lo contrario, el Señor tuvo respeto de su caída, tuvo misericordia de la caída de Adán y Eva. Y al verlos desnudos, que se habían tapado con hojas de higuera, el Señor dice que los vistió. Génesis 3:21, mató un animal y los vistió. Amén, que fue la justificación, la salvación de ellos. Esa debió haber sido la reacción de Cam cuando vio a su padre desnudo en la tienda. Pero al contrario, su reacción no fue semejante a la reacción de Dios, sino fue semejante a la reacción de la serpiente cuando Adán y Eva pecaron. Pues la serpiente lo que buscaba era eso, que quedaran desnudos delante de Dios. En otras palabras, Cam no honró a su padre, no honró a la cabeza de la nueva humanidad, no respetó el liderazgo que Dios le había dado, no lo respetó con una reacción semejante a la de Dios, sino más bien semejante a la del diablo. O sea que esta acción, la de Cam, que vio la desnudez de su padre, marca el inicio de la perversión sexual propia en Canaán, su hijo, el hijo de Cam, quienes disfrutaban el pecado de la desnudez. Levítico 18, del verso 24-25. Levítico 18 se repite esta palabra: la desnudez de tu padre, madre, hermano, primo, etcétera, no descubrirás, porque es abominación, no descubrirás. Y el verso 24-25 dice: pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, es decir, de la tierra de Canaán. Todas esas naciones se corrompieron y la tierra fue contaminada. Yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó a sus moradores. O sea que cuando Moisés está escribiendo Génesis, le está diciendo al pueblo de Israel que va a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué Dios les entrega esa tierra? Porque ellos saben, Canaán, esa tierra se había corrompido. Y el origen, lo que estoy predicando en estos momentos, es la ocasión que originó esta maldición. Comenzó con la embriaguez de su padre, comenzó con el disrespect, I was going to tell you, el irrespeto de Cam hacia su padre. Amén, al ver la desnudez y no vestirlo como lo hizo Dios con Adán y Eva. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Entonces Moisés les está diciendo: ellos son pervertidos sexuales porque se inició desde allá, desde Cam, amén, el hijo de Noé, y de Canaán, su nieto, el nieto de Noé. O sea que Canaán aprendió estas prácticas
impías, sucias, de Cam. Amén. Por eso en Canaán, en la tierra de Canaán, cientos de años, podríamos decir 1000 años después, en los ritos idolátricos en Canaán, era muy común ver la desnudez por parte de los sacerdotes paganos. Por esta razón, Dios ordena que no descubra la desnudez en Levítico 18. También ordena Dios a sus sacerdotes el diseño de la ropa interior de los sacerdotes para que no se descubra la desnudez. Miren, en Éxodo 28, del 42 al 43, Reina Valera contemporánea dice: les harás a los sacerdotes calzoncillos de lino para que cubran su desnudez desde la cintura, acá el waist, decimos en inglés, hasta el muslo, hasta la rodilla, para que entiendas. Ese era el interior de los sacerdotes. Estas vestiduras las llevarán puestas Aarón y sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no cometan un pecado y mueran. Este es un estatuto perpetuo para Aarón y sus descendientes. Los comentaristas expertos en la cultura cananea dicen que los sacerdotes paganos ofrecían sacrificios en sus altares y subían desnudos. Y prácticamente se cubrían en una parte y cuando subían se les veían los genitales. Entonces, por eso Dios ordena a Israel que no vayan a cometer esa abominación y les manda hacer ese tipo de interiores, desde la cintura, el interior hasta la rodilla, para que no se viera la desnudez. Amén. Y usted debe tener cuidado en la administración. Éxodo 20:26, Reina Valera contemporánea dice: no subirás a mi altar por gradas para que al subir no se descubra tu desnudez. Amén. Entonces, esa práctica pagana de descubrir desnudez viene de Canaán, viene de Cam, que se deleitó viendo a su padre y no lo honró. ¿Cuántos alabamos al Señor? Los descendientes de Canaán, en esa tierra pagana, los sacerdotes ministraban prácticamente desnudos, como lo hay ahorita en los altares de muchos pastores y pastoras que suben a los altares con unas minifaldas. Amén. Bendito sea el Señor, que prácticamente deshonran a Dios, cuando Dios manda simplemente a los sacerdotes que desde la cintura hasta la rodilla, hasta el muslo, hagan signos interiores, imagínense ese tamaño, para que no se le vea la pera, para que no se le vea la desnudez. Y hoy las pastoras, las apóstolas de hoy en día y los pastores de hoy en día que pasan, hay unos pastores que pasan con unos pantalones apretados, parece que estuvieran desnudos, perversos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Hermana Luz Santiago, Dios le bendiga. Amén. Estamos bendecidos. O sea que esa fue la ocasión que originó la maldición. Primero, la intención con la que Noé halal y comenzó a plantar una viña para embriagarse, se embriaga y luego se desnuda, y luego Cam, su padre, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que están afuera. No honró a Dios, no honró al liderazgo, no honró a su padre. Amén. Sino que se deleitó viendo a su padre desnudo y lo comenta a sus hermanos. Amén. Y esa práctica afectó a sus hijos. Por eso, padre y madre de familia, no se desvista delante de sus hijos. Eso los afecta a ellos para toda la vida. Amén. Que cierren los ojos si ustedes tienen una necesidad y no hay otro medio. Cuidado, cuidado. Amén. Esa desnudez pertenece al esposo y a la esposa. Amén. Como lo dice en 1 Corintios capítulo 7. El hombre no tiene potestad sobre su cuerpo sino su esposa. Y la esposa no tiene potestad sobre su cuerpo sino su esposo. Esa desnudez le pertenece a la esposa y al esposo. No es una desnudez pública. Las desnudeces públicas que hacen hoy en día en la televisión, en el cine, en el internet, esas hermanitas que se pasan tomando fotos así, mire, disculpen, asumiendo que estos son celular, así, para que les enfoque el pecho. Hermanos, se están identificando con los maldecidos, con Canaán, los que Dios vomitó, los que Dios expulsó. Ojo, hermana querida, cómo usted se exhibe delante de Dios. ¿Se da cuenta más, hermanos? Y si les vieron las selfies que hay en Facebook y en WhatsApp, que se toman una foto con el fin de mostrar un vestido apretado,
mostrar su parte de atrás, mostrar su parte de adelante. ¿Y qué de las hermanitas? Holy God, I want to stop here. I don't want to get more problems and troubles. Ok, continuamos. Ahora veamos la reacción que evitó la maldición y trajo la bendición y trajo la exaltación. Veamos el verso 23, por favor. Gloria sea al Señor. Entonces, Jafet, Sem y Jafet tomaron la ropa. ¿De dónde la tomaron? De afuera. Y la pusieron sobre sus propios hombros. Y andando hacia atrás, entran por supuesto, cubren la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Gloria sea al Señor. Amén. O sea que la reacción de Sem y de Jafet fue muy contraria a la reacción de Cam. Amén. Estuve meditando por la gracia de Dios y escribí en oración, por supuesto, y escribí 5 actitudes dignas de la bendición de Dios de Sem y Jafet. Primero, Sem y Jafet rechazaron la actitud de Cam. Amén. Segundo, despreciaron el pecado de la embriaguez y desnudez, mas no despreciaron a su padre. Tercero, honraron a su padre sin importar su condición. Cuarto, vieron el liderazgo que Dios había dado a Noé sin ver su desnudez. Quinto, reflejaron el carácter redentivo de Dios, quien cubrió la desnudez de Adán y Eva. Vamos a analizar esos 5 puntos. Primero, Sem y Jafet, al tomar la ropa de su padre, caminando de para atrás, y tomar la ropa de su padre y ponerla sobre sus propios hombros, desde un principio lo planearon, lo hablaron y dijeron: la forma para no ver a nuestro padre desnudo es esta. Vamos a la tienda, caminemos de espalda, cuando veamos enfrente de nosotros la ropa de nuestro padre que él tiró, la recogemos, la ponemos en nuestros hombros y vayamos de para atrás buscando a nuestro Padre. Cuando nos lo topemos a Él en el camino, lo cubrimos inmediatamente, volteamos y no vemos su desnudez. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombres, andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. O sea que primero ellos rechazaron la actitud de Cam, que vio a su padre y no lo cubrió. Tal vez sonrió, tal vez se rió y se fue corriendo buscando a Sem y a Jafet para que fuesen partícipes de esa burla. Con esa actitud de Sem y Jafet rechazaron la actitud o la reacción de Cam. No quisieron ser cómplices de ese pecado. De hecho, la Biblia nos llama a no ser cómplices de los malvados. En Proverbios 1, del 10 al 15, habla: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Y si dijeran: ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, mire que hay plata, hay dinero, hay riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo. Verso 14, echas tu suerte sobre nosotros. Verso 15, Proverbios 1 dice: hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Amén. Por eso nosotros los cristianos debemos tener reverencia ante las cosas de Dios y no consentir con chistes groseros, chistes de doble intención o acciones malas. No consienta con ellos, dice la Escritura. Segundo, la actitud de Sem y Jafet. Despreciaron el pecado de la embriaguez. Sí, ellos no estuvieron de acuerdo que su padre se embriagara, y despreciaron el pecado de la desnudez. Sí, despreciaron ese pecado porque no quisieron verlo, mas no despreciaron a su padre. Amén. Eso es un principio del carácter de Dios. Por eso Sem y Jafet reflejaron el carácter de Dios. Porque Dios, en Hebreos 1:9 del Señor, dice del Señor Jesús la causa por la cual el Señor lo ungió. Dice: has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual Dios te ungió, el Dios tuyo. Amén. Usted quiere que la unción sea conservada, preservada sobre su vida. Aborrezca la maldad, aborrezca los desnudos que ve en Facebook, los desnudos de las películas, de las novelas, las insinuaciones. Ame la justicia, aborrezca la maldad, como lo hizo Sem
y Jafet. No como lo hizo Cam. Cam se deleitó. Tercero, ellos honraron a su padre sin importar su condición caída. La Biblia dice en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No importa si están caídos, debemos honrarlos. Es nuestro deber, es el mandato de Dios, no juzgarlos. Eso no nos compete a nosotros. Nuestro deber es honrarlos. Cuarto, Sem y Jafet reflejaron el carácter de Dios porque vieron el liderazgo que Dios le había dado a Noé sin ver su desnudez, sin ver su caída. Amén. Vieron en Noé la cabeza de la humanidad. Y por eso tuvieron temor y respeto. Porque era el hombre que Dios había elegido. Era el que Dios había ungido. Así como David respetó a Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 24:6, dijo David a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, contra Saúl, porque es el ungido de Jehová, a pesar de que estaba caído. Reflejamos nosotros el carácter de Dios, así como Sem y Jafet lo reflejaron, así como David lo reflejó, respetando al hombre que Dios ha ungido. Mientras esté en ese liderazgo, respetemos, no hablemos mal de esos hombres, así hayan caído. Cerremos nuestra boquita. La Biblia dice: ¿quiere ver buenos días? Refrene su lengua de hablar mal. No hablemos mal, así sea verdad. Eso le compete a Dios. La verdad era que sí estaba borracho, la verdad era que sí estaba desnudo, pero Sem y Jafet no vieron ni hablaron de esa desnudez, de esa embriaguez, sino que vieron fue el liderazgo que Dios había dado a Noé, sin ver su desgracia. Que Dios nos ayude, hermanos, a no ver a los siervos caídos, a ver su maldad y hablar de su maldad. Veamos su liderazgo, veamos su llamado, que si está vivo es porque Dios lo tiene. Amén. Quinto, Sem y Jafet reflejaron el carácter redentivo de Dios, quien cuando vio a Adán y a Eva desnudos, los cubrió, manifestando así la misericordia de Dios sobre el caído. Así como usted y yo estábamos desnudos, estábamos abandonados, caídos, muertos en delitos y pecados. Sin embargo, el Señor nos ama. Sin embargo, Él, como el buen samaritano, viene y nos recoge, sin importar nuestra condición. Eso es reflejar el carácter redentivo de Dios. Nos amó cuando nosotros no les amábamos. Amén. Por eso, la actitud o reacción de Sem y Jafet evitó la maldición y por lo contrario causó la bendición y la exaltación. ¿Por qué? Porque reflejaba el carácter de Cristo, del Señor, que ama la justicia y la santidad, pero aborrece la maldad, que rechaza la actitud de Cam y no fue cómplice de ese pecado. Amén. Que despreció el pecado de la embriaguez y la desnudez, mas no despreciaron a su padre. Que honraron a su padre sin importar la condición. Honraron el liderazgo que había Dios dado a Noé sin ver su caída. Reflejaron el carácter redentivo de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude a reflejar el carácter del Señor con esa actitud. Ahora veamos la maldición y la bendición y exaltación pronunciada sobre los merecedores. Génesis 9 del 24 al 27. Leamos el verso 24 y 25 para tener un mayor entendimiento y luego si leemos los otros versos. Amén. Leemos el 24 y el 25. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Mire la maldición. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Gloria sea a Dios. El texto dice que Noé se despierta de su embriaguez, que Noé se da cuenta lo que había hecho su hijo más joven. Después de que los efectos del alcohol pasaron,
descubrió Noé el causante de esta tragedia. Dice, supo lo que le había hecho su hijo más joven. Ahora, la pregunta es, ¿por qué dice la escritura su hijo más joven? Si la escritura dice que Cam no era su hijo más joven. Si usted lee Génesis 5:32, dice, siendo Noé de 500 años, engendró primero a Sem, y el segundo fue Cam, y el más joven de los tres hijos fue Jafet. ¿Por qué dice que lo que le había hecho? Porque la palabra había hecho hace eco de la misma pregunta que Dios le hace a Adán. ¿Qué has hecho? Y lo que le pregunta a la serpiente, ¿qué has hecho? Se refiere a un interrogatorio en un tribunal. ¿Qué has hecho? Amén. De lo que había hecho su hijo más joven. Y en este caso no se refiere a la acción de Jafet de cubrirlo, porque en el verso 25 dice, maldito sea Canaán. Se refiere al mal que había hecho que originó esa maldición. O sea, cuando Noé se despierte, supo lo que había hecho su hijo más joven. Su hijo más joven no se refiere a Jafet, porque su hijo Cam no era el más joven, era el segundo. El hijo más joven era Jafet. Génesis 5:32, Génesis 6:10, Génesis 7:13, Génesis 9:18 lo dice. Jafet era el hijo más joven. Acá se refiere al nieto más joven, lo que su hijo más joven había hecho. Amén. Si usted lee Génesis 10:6, mire, los hijos de Cam fue Cus, Misraim, Fut y Canaán, el más joven de todos los nietos. O sea que todos esos nietos de Noé ya estaban vivos para ese entonces. Y el que había hecho eso era Canaán. Amén. Por otro lado, la Biblia prohíbe infligir juicio contra un hijo inocente en lugar de su padre culpable. Deuteronomio 24:16 dice, los padres morirán por los hijos. Dice, los padres no morirán, won't die por los hijos, instead of their children. Ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Ezequiel 18:20 dice que el hijo no llevará el pecado de su padre, ni el padre llevará el pecado de su hijo. Cada uno morirá por su propio pecado. Ahora bien, si cada quien es culpable de su propio pecado, entonces Canaán fue el causante, parece ser, de la embriaguez y la desnudez de Noé. Parece ser que Canaán fue el causante de esa embriaguez. Parece ser que este fue el que le informó a su padre Cam en términos de diversión y de burla. Como era el menor y a los menores acostumbramos a consentirlos, a verlos como los más chistositos de todos y le aplaudimos todo lo que hagan, hasta nos volvemos alcahuetes de los menores. Y Cam le alcahueteó y va y le dice a Sem y Jafet, en vez de haber cubierto a su padre y haber reprendido a Canaán. Dice, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. ¿Quién? Canaán. Aunque no hay evidencia bíblica ni evidencia externa donde se refiera directamente a la culpabilidad de Canaán, la única referencia es la señalización del Espíritu Santo que dice lo que le había hecho su hijo más joven. Y luego menciona a Canaán, que es el más joven. No Jafet. Jafet no hizo algo pecaminoso. Por supuesto, la maldición proferida por Noé, ahí identifica a Canaán. Sin embargo, esta acción de embriagar para ver la desnudez y tal vez burlarse de ellos, es y ha sido y seguirá siendo condenada por Dios. El profeta dice en Habacuc, dice en Habacuc capítulo 2, verso 15, ay del que le da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Puede ser que este verso tenga alguna alusión a este trágico evento, solo Dios lo sabe. Lo dejo a los lectores, lo dejo a los oidores de este evangelio, que definan. De todas formas, la maldición fue proferida directamente sobre Canaán, su hijo más joven, por lo que él había hecho. La señalización y la maldición es dirigida directamente a Canaán. La señalización, estoy hablando de la acusación, y la maldición es dirigida directamente a Canaán y no sobre Cam. La maldición no es sobre los camitas, sino sobre los cananeos, los futuros habitantes de la tierra de Canaán, la tierra prometida a Abraham, a Isaac y a Jacob.
Esta maldición tendría dos implicaciones. Vamos a ver el texto. Dice, maldito sea Canaán. Vamos a compartirles el texto. Gloria sea al Señor. Aleluya. Wait for me, please. Verso 25. Maldito sea Canaán, primero, es la primera implicación. Segundo, siervo de siervos será sus hermanos. Esas son las dos implicaciones que yo quería que usted lea. Amén. Y que usted entienda. Tiene dos implicaciones. Primero, la maldición. Que el rostro del Señor, porque eso significa maldición. De acuerdo a Deuteronomio 28, el 15 al 68, ahora las maldiciones de la desobediencia, que se resume en una palabra. O sea, que el rostro del Señor va a estar contra ellos. Que Dios les va a traer mal, así ellos traten de buscar el bien, les caerá mal. El rostro del Señor será contra ellos. Maldecidos. Maldito sea Canaán. La segunda implicación sería la maldición. Esta sería la segunda maldición de un hombre. La primera fue proferida por Dios a Caín. Dios maldice a Caín en Génesis 4. Y es la primera maldición de un hombre contra un hombre, en este caso de Noé, pero que tenía la autoridad de Dios, como delegado de Dios en la tierra, lo maldice. Y es la primera maldición a una nación completa. ¿De dónde aprendió Noé a maldecir a otro ser humano? Por supuesto, de Dios mismo, de Génesis 4. Maldito sea Canaán. Hace eco de las maldiciones de la era antediluviana proferidas por Dios mismo. Dios maldijo la serpiente, Génesis 3:14. Dios maldijo la tierra debido al pecado de Adán, Génesis 3:17. Dios maldijo a Caín, Génesis 4, del 11 al 12. De ahí la aprendió, maldito sea Canaán. Amén. Segundo, la segunda implicación de esta maldición es que el destino de sus descendientes de Canaán como nación sería de esclavitud. Siervo de siervos será a sus hermanos, Génesis 9:25. Amén. Esto sería una profecía la cual sería cumplida cuando esta tierra fuese tomada primeramente por Josué y finalmente por Salomón, Primera de Reyes, capítulo 9, el 20 al 21. Ahora, esta maldición de servidumbre no puede ser tomada y aplicada a la raza negra, como dicen algunos. Ay, que Dios lo maldijo, por eso nacieron los negros. Ojo, es una interpretación errónea de ignorancia escritural. Como algunos suponen que fue por esa maldición que nació la raza morena o de color, haciéndolos inferiores a la otra raza. Esto es falso. El escritor y expositor de la palabra John MacArthur dice al respecto, dice, lo que llamamos las características raciales, color de la piel, rasgos faciales, forma de los ojos, es del 6% de la variación del 2%. O sea que no es mucha la diferencia con respecto a las otras razas étnicas. Amén. Realmente somos todos de una misma sangre, dice John MacArthur. Todos hemos sido hechos de uno. Una raza, un padre, una madre, Adán y Eva, una segunda familia, el señor y la señora de Noé y sus hijos. Las diferencias provienen de la cultura y la adaptación, no de la creación. La piel oscura tiene más melanina, porque aquellos que eran más oscuros sobrevivieron en algunos climas mejores que las personas de piel clara, y así se reprodujeron y se hicieron dominantes. Pero no que Dios haya maldecido a Canaán y ellos se hayan vuelto morenos y negros. Eso es falso. Eso es despreciar a otro ser humano que Dios ha creado. De hecho, si usted se expone al calor, puede ser muy blanco, se va tornando brown, se va tornando negrito, hasta se puede oscurecer, y sus futuras generaciones serán así por la melanina que queda integrado en el sistema, en el mapa genético del ser humano. Bendito sea el Señor. La maldición de estos descendientes de Canaán no se trataba de una cuestión étnica, como algunos lo interpretan, sino de las prácticas perversas que iban a tener sus descendientes de Canaán, que Dios lo vio en un futuro, como fue la cultura cananea, de acuerdo a Levíticos capítulo 18. Ahora, con respecto a la bendición, de igual forma Noé aprendió, porque ahora vamos a ver la bendición, ya vimos la maldición, ahora vemos la bendición. Noé aprendió y recibió la autoridad de Dios para bendecir a su primogénito. Fue una costumbre practicada por las siguientes generaciones de patriarcas, las bendiciones patriarcales que eran dadas antes de morir, como fue la de Jacob, cuando reunió a sus hijos allá en Egipto y los bendijo.
Amén. Y recordó los pecados de algunos y les sacó cuenticas. Puede ser de que esta maldición y esta bendición fue dada antes de morir, por eso tiene relación y dice vivió 930 años. Pudo que él se haya despertado de esa embriaguez, se dio cuenta y pudo ser de que después, antes de morir, Noé profirió esta maldición. Amén. Y esta bendición. Aprendió de Dios a maldecir y aprendió de Dios a maldecir, a maldecir y a bendecir. O sea que la primera bendición patriarcal fue proferida sobre el primogénito por nacimiento y por elección de Dios, que era Sem. Noé dijo de Sem, verso 26. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. O sea que la descendencia semita fue bendecida por Dios. Bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Eran los descendientes de la mujer Eva. No por consanguinidad, sino por elección de Dios. Dios eligió a Sem como el primogénito, el que iba a recibir la bendición. Era la línea mesiánica por donde vendría la simiente que iba a aplastar al diablo. Ahora el cumplimiento de esta bendición es, y sea Canaán su siervo, Génesis 9:26. Tomó lugar exactamente en el tiempo de la conquista, cuando Josué fue engañado por los gabaonitas, los cuales son los heveos. Si usted lee Génesis 10:15, dice, Canaán engendró, y tuvo muchos hijos Canaán. Y el verso 17 dice, y engendró al heveo. Y el heveo eran los cananeos. Eso lo encuentra usted en Jueces capítulo 9, versos 3 y 4. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai en la conquista, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cuervios de vino rotos y enmendados. Llegaron ante Josué y le dijeron, haz paz con nosotros. Verso 7 y 8 dice, y los de Israel respondieron a los heveos, que son los mismos gabaonitas, quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podemos hacer alianza con vosotros? Y los gabaonitas, que eran heveos, que eran los hijos de Canaán, ellos le respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Se cumplió esa profecía. Y Canaán sea su siervo, siervo de Sem, porque Israel viene de Abraham y Abraham viene de Harán y Harán viene de Sem. ¿Cuántos alabamos al Señor? Esa fue la bendición de los semitas. La exaltación fue declarada al menor de todos, a Jafet. Génesis 9:27. Esa sí la quiero leer. Vamos a leerla. Ya estoy terminando, amados hermanos, no se preocupe. Verso 27. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas al Señor. Qué bueno. Qué bueno es el Señor. Veamos la exaltación. Fue declarada sobre el menor de todos. Engrandezca Dios a Jafet. Lo engrandezca Jafet. Lo engrandezca. Y habita en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Isaías visualizó un día en que los descendientes de Jafet, Génesis 10 del 2 al 5 los menciona. Se lo dejo de tarea porque mañana o el miércoles vamos a mencionar. Serían reunidos en las tiendas de Sem. Serían reunidos allá en la tierra de Israel. Vendrían los de Jafet y se meterían en las tiendas de Sem, en los tabernáculos de adoración de Sem. Isaías 66 del 19 al 20 habla de eso. Amén. Es decir, los descendientes de Jafet que se extendieron hacia el occidente, amén, iban a venir a Jerusalén, a las tiendas de Sem, a adorar a Dios. El Dios, engrandezca a Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem. Iba a venir. ¿Cuándo se cumplió esto? Se cumplió en la época de la iglesia. Amén, en la época de Cristo. Amén, cuando las tiendas Jafet vendría a habitar en las tiendas de Sem. Los escritos apostólicos del Nuevo Testamento hablan acerca de eso, que llevan el lenguaje del descendiente de Jafet, que es Javán. Si usted lee
Génesis 2, Génesis 10, del 2 al 5, un descendiente de Jafet era Javán o Javán, que vendría a ser Grecia. Ellos se fueron para allá. Javán se fue para Grecia, el descendiente de Jafet. Amén. Y cuando Javán, un hijo de Jafet, vendría a habitar en las tiendas de Sem, en la época del Señor Jesucristo ocurrió. Amén. Juan capítulo 12, el 20 al 23, dice la Biblia, había ciertos griegos, o sea, de la tribu de Javán, de los hijos de Jafet, ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor Jesús, quisiéramos ver a Jesús, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Engrandezca a Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem. Los griegos fueron engrandecidos por Dios a través del Evangelio, a través de la redención de Jesucristo, y habitaron en las tiendas de Sem. Nosotros habitamos en las tiendas de Sem porque ahí está el Dios de Sem, que es nuestro amado Señor Jesucristo, y engrandezca a Dios Jafet. Y los griegos, los gentiles, hemos sido engrandecidos por el Dios de Sem y de Jafet. Aleluya. ¿Cuánto alabamos al Señor? ¿Cuánto adoramos al Señor? Qué linda es la palabra, ¿cierto, amados hermanos? Qué linda es la palabra, amados hermanos. Aquí se estaba hablando de Javán, que era hijo de Jafet, que vendría a las tiendas de Sem, que vendría al tabernáculo de Sem para adorar al Dios de Sem, de los semitas, que es el Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Eso es para glorificar al Señor. A Sem, Dios lo bendice con la primogenitura, de donde vendría el Mesías. A Jafet lo engrandece con el Evangelio. Pero de Cam hay un silencio. No lo maldice como a su nieto Canaán, porque ya Dios lo había bendecido, pero tampoco lo bendice, pero tampoco lo exalta. Hay un silencio de Dios. Que nuestra actitud sea que engrandezca a Dios y obtendremos el engrandecimiento, o que bendiga a Dios y obtendremos la bendición. Padre, te doy gracias por esta palabra que tú nos has dado, porque tú eres el Dios de Sem, Señor Jesucristo. Y Jafet vino a las tiendas tuyas, se refugió en las tiendas del Dios de Jafet, el Dios de Sem, que eres tú, Señor Jesucristo. Gracias, porque aquel verbo fue hecho carne y habitó. La palabra habitar, Señor, entiendo que es tabernáculo, moró con nosotros. El Dios de Sem, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de David. Gracias, Señor Jesús, por haber engrandecido a Jafet, a Javán, Señor, a los griegos, a los gentiles, al darnos esta salvación tan grande. La iglesia ha sido enaltecida, engrandecida por tu bendición, por tu palabra, por tu decreto. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque somos engrandecidos. La menospreciada, la desechada, son más los hijos de la desechada. Gracias, porque la iglesia gentil es engrandecida por el Dios de Sem, por tu amor y tu gracia, Señor Jesucristo. Muchas gracias, porque habitamos en las tiendas de Sem, Señor. Gracias porque estamos en esta tienda virtual donde los hijos de Jafet están metidos y habitamos en la tienda de Sem a través de estas redes sociales del Dios de Sem, que es el Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por esta bendición. Toda la gloria, toda la honra pertenecen a ti. Te alabamos, te adoramos, Señor, te bendecimos. Bendice mi alma a tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Como ustedes ya saben, el justo por la fe vivirá. Si alguno quiere apoyarnos y Dios le pone el sentir, no desobedezca a Dios. Debajo del video hay una forma como usted nos puede ayudar con una ofrenda. Que el Señor le bendiga, el Señor la recompense. Nos veremos mañana
en la mañana de 9 a 10 con la ayuda de Dios, si Dios así lo permite. Apóyenos para poder seguir trayéndole esta palabra fresca a su alma. Dios les bendiga, amados hermanos.